Introducción a la carta a los Hebreos. Clase 1, panorama general de la carta. Lo primero que vamos a analizar es quién escribió la carta a los Hebreos y hablemos un poco acerca de quién fue el escritor. A diferencia de otras cartas, la carta a los Hebreos no presenta autoría. Las demás cartas sí, la carta de los Filipenses, Pablo dice que fue el que la escribió, Efesios, Primero Pedro lo escribió Pedro y así sucesivamente, el Apocalipsis Juan, pero la carta a los Hebreos no presenta autoría, por lo que es importante entonces que vamos a analizar algunas pistas internas por el cual para poder ver más o menos quién pudo haber sido el escritor de la carta, pero cualquier cosa o cualquier conclusión a la que lleguemos, pues va a ser simplemente especulación. Lo primero que decir de las pistas internas que nos da la carta a los hebreos es que el autor, el escritor, conocía a Timoteo. En Hebreos capítulo 13, versículo 23, nos dice la palabra de Dios: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Entonces, el hermano que escribió la carta a los hebreos conocía a Timoteo. Esa es la primera pista interna. La segunda pista interna es que el escritor es de segunda generación. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 2, versículos 3 al 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, según esta segunda pista interna que nos da la carta, el escritor dice que él había escuchado de una primera generación el Evangelio del Señor. Dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Entonces, la segunda pista interna que nos da la carta es que el escritor es de segunda generación. Tercera pista es el lugar de origen de la carta. El mismo Hebreos dice, 13:24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Entonces, una tercera pista es que el escritor, cuando escribe la carta, al parecer estaba en Italia, específicamente en Roma. Pistas externas que nos van a ayudar a conocer un poco acerca del escritor de Hebreo. Tal vez no de quién sea el autor, pero sí del escritor como tal. Sabemos que el escritor era un profundo conocedor de las escrituras. Si leemos la carta a los hebreos, yo les recomiendo que durante esta semana pues le echemos una leidita a todos los capítulos de Hebreo para empaparnos para el estudio respectivo que vamos a tener el resto de los jueves. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos era un profundo conocedor de las escrituras. El autor de la carta utiliza el Antiguo Testamento de manera exhaustiva para argumentar la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto, la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, sobre Moisés y sobre el sacerdocio levítico. Pero para esto, él tenía que haber conocido extensamente las escrituras. También el autor se basa muchísimo en el Antiguo Testamento para sustentar sus argumentos, citando directamente de la versión griega de las Escrituras conocida como la Septuaginta. La Septuaginta fue la primera traducción que se hizo del idioma hebreo, del lenguaje hebreo, al idioma griego, y eso lo hicieron en Alejandría, en Egipto. Como vamos a ver más adelante, la carta a los hebreos fue escrita en griego. Qué ironía, ¿verdad? La carta a los hebreos fue escrita en griego, porque precisamente sus receptores eran de la parte judía helenística, de la parte judía griega. Pero lo vamos a citar más adelante. El autor que estamos examinando no solo cita las escrituras, sino que también las interpreta de manera compleja y tipológica. Y aquí vamos a empezar a profundizar un poco más en esta primera clase acerca de la carta a los hebreos. El autor no solo cita las escrituras, sino que también las interpreta de manera completa, compleja y tipológica, mostrando cómo las figuras, y hay muchas figuras en la carta a los hebreos, eventos e instituciones del Antiguo Testamento, tales como Melquisedec, el tabernáculo, el día de la expiación, prefiguraban a Jesucristo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la tipología. ¿Qué es la tipología?
Hebreo nos va a hablar mucho de tipos, también se le pueden llamar sombras, y antitipos, que es la realidad misma de las cosas. Entonces quiero que pongan bastante atención a esta parte de la enseñanza porque esto nos va a ayudar en clases venideras. Una sombra no existe sin que haya una realidad sustancial. Para que exista una sombra, tiene que haber una realidad sustancial. Y aquí voy a poner un ejemplo. No cosechamos aguacate de la sombra de un árbol, sino solamente del árbol en sí. Entonces tenemos un árbol de aguacate y tenemos la sombra del árbol. Cuando usted va a bajar aguacate, no lo baja de la sombra. Tiene que bajarla del árbol o de la figura en sí. Entonces ahí tenemos la sombra, que es el tipo, y el antitipo, que es la figura misma del árbol. Entonces, la sombra es el tipo o sombra. Y el árbol viene siendo el antitipo o la figura misma de las cosas. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. La tipología es un método de estudio bíblico que identifica y analiza las conexiones entre personas, eventos o instituciones en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a ver tipos o sombras, muchísimos tipos y sombras. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver el cumplimiento, es decir, la realidad misma de las cosas, el antitipo de las sombras que se veían en el Antiguo Testamento. Para entender muchísimo mejor la realidad que nos muestra la carta a los hebreos, es necesario conocer de sus sombras. Esto es imprescindible, hermanos. Para entender muchísimo mejor la realidad que nos muestra la carta a los hebreos, es necesario conocer de sus sombras. La carta misma a los hebreos en el capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero fíjese lo que dice el autor, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. En la ley estaba la sombra de lo que iba a ser la figura en el Nuevo Testamento. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no la figura misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, aquí como sombra tenemos los animales que iban a ser sacrificados. Esos animales, por muchos sacrificios que se hicieran, no podían hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, la sombra serían los animales que iban a ser sacrificados. Y la figura misma es el Cordero de Dios que sí iba a venir a quitar el pecado del mundo. Entonces tenemos la sombra, los animales que iban a ser sacrificados. Ese es el tipo. El antitipo o la figura misma de las cosas, Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ejemplo, acuérdense del ejemplo de los aguacates. Tenemos el árbol del aguacate y tenemos la sombra. Para poder comernos un aguacate, no podemos bajarlo de la sombra, tenemos que bajarlo de la figura misma, o sea, del árbol. Lo mismo sucede, si queremos el perdón o si la humanidad quiere el perdón de sus pecados de manera integral, los sacrificios que se hacían eran simplemente algo temporal. Es el sacrificio del Cordero de Dios, la figura misma, la que hace perfecto a los que se acercan. En el caso teológico y bíblico, y específicamente en la carta a los hebreos, las sombras precedieron a la realidad. Entonces encontramos que en la carta a los hebreos, las sombras precedieron o estuvieron antes que la figura misma, antes que la realidad. Y usted se puede preguntar, ajá, pero si las sombras estuvieron primero, ¿qué ocasionó esas sombras? Y esas preguntas son válidas. Porque para que haya una sombra tiene que haber una figura, pero en la carta a los hebreos, en el caso teológico y bíblico, las sombras preceden a la realidad. O sea, las sombras estaban antes que las figuras. Entonces la pregunta lógica sería, ¿pero de dónde vinieron esas sombras?
si las figuras iban a venir después. Y esto es algo importantísimo e interesante que estudiamos y aprendemos de la carta a los hebreos y del autor. Acuérdense que estamos estudiando del escritor, de cómo el escritor sabía todas estas cosas. Y de aquí va a subir otro factor tipológico. Recordemos, tenemos el factor tipo, que es la sombra, el antitipo, que es la imagen misma de las cosas o la figura, y va a surgir otro que se va a llamar arquetipo, el arquetipo. Y es que las sombras vienen producidas por un modelo celestial. En Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mira qué interesante, hermano. A Moisés se le mostró un modelo en el monte. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo conforme a ese modelo que Dios le estaba presentando. Y en el lenguaje tipológico, a ese modelo celestial se le va a llamar arquetipo. Arquetipo es lo que está en la mente de Dios. Eso es arquetipo, lo que está en la mente de Dios. El modelo celestial. La sombra o el tipo, y también tenemos el antitipo o figura. Entonces, en el arquetipo tenemos el modelo celestial, lo que está en la mente de Dios, lo que se le mostró a Moisés en el monte, el ejemplo del tabernáculo. La sombra es lo que construyó Moisés en el Antiguo Testamento, el tabernáculo y luego el templo. Y el antitipo o figura viene siendo Jesús y luego va a venir siendo la iglesia, la iglesia. Este lenguaje tipológico era muy bien conocido por los helenistas, a los que fue escrito la carta, receptores de la carta, y era muy parecido a la filosofía platónica y su teoría de las ideas o formas, donde las realidades perfectas existen en un mundo separado y las cosas materiales son solo copias imperfectas, con la salvedad de que en ella estaba solo el arquetipo y el tipo, no había antitipo. Si alguna vez hemos oído hablar de la filosofía platónica, Platón tenía una idea más o menos parecida. La realidad misma estaba en las ideas, en la mente, y lo que nosotros veíamos en esta tierra era simplemente una sombra. Como ejemplo, en la mente estaba una flor, esa era la realidad misma, lo que estaba en la idea, en la mente. Y lo que nosotros vemos en el jardín, eso simplemente era una sombra o copia de lo que estaba en la idea. La gran diferencia es que Hebreos nos va a hablar no solamente de la idea, o sea, del arquetipo, no solamente del antitipo, del tipo, perdón, sino también nos va a hablar del antitipo. En el libro de Hebreos encontraremos la realidad de las sombras o tipos que estuvieron en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento hay muchas sombras y tipos y vamos a ver la realidad misma de esas sombras en el Antiguo, en el libro de Hebreos. Entonces vamos a recordar. Tipo o sombra es una persona, evento o institución del Antiguo Testamento que prefigura o sirve como modelo de una realidad futura. Eso es lo que es un tipo o la sombra. Una persona, evento o institución del Antiguo Testamento que prefigura o sirve como modelo de una realidad futura. Por ejemplo, Melquisedec, del cual también vamos a hablar allá cuando llegue al capítulo respectivo. El tabernáculo, ahorita vamos a hablar algo de él. El templo, luego en los tiempos de David. Los animales para el sacrificio, como lo dije en un principio. Los animales eran la sombra. El Cordero de Dios era lo que estaba en la mente de Dios. En la mente de Dios estaba el arquetipo. En la mente de Dios estaba enviar a su Hijo. Los animales del Antiguo Testamento fueron los tipos y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la persona de Jesús viene siendo el antitipo o la figura misma de las cosas. Y el antitipo es el cuerpo o la realidad futura que la sombra representaba. El antitipo de todas estas sombras del Antiguo Testamento o tipos es Jesús y luego viene a ser su cuerpo que es la iglesia. Aquí vamos nosotros a aprender a
a analizar y a disfrutar según la mente de Dios, según el arquetipo y según la figura misma representada en la iglesia, a amar y ver cómo el autor de Hebreos trata de enseñarle a esta gente lo importante que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces recordemos el árbol de aguacate, se recogen los frutos desde la figura, no de la sombra. El perdón de los pecados se recoge por el sacrificio de Cristo, no por los animalitos que sacrificaban en un principio, que era algo temporal. Veamos el ejemplo del santuario o tabernáculo como sombra de Jesús y su cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí pongo bastante atención porque vamos a aprender un poco acerca de lo que era el tabernáculo. La foto que ustedes ven, el tabernáculo y todo lo que está rodeado por las cortinas blancas, ese es el atrio del tabernáculo. Entonces, todo lo que representaba el tabernáculo correspondía al atrio. En el atrio estaban el altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios de los animales, la fuente de bronce, donde se lavaban los sacerdotes, y en esta carpa estaba el tabernáculo. Dentro de esa carpa había un lugar santo y un lugar santísimo. El altar del holocausto. Hablemos primeramente de este altar del holocausto. Simplemente una reseña. Es bueno que lo lean en el Antiguo Testamento para que aprendan más de él. De hecho, yo creo que yo tengo un estudio en PDF. Voy a ver si se los envío por todo lo que era correspondiente al sacrificio y todo esto, y se lo envío por el grupo de WhatsApp. El altar del holocausto estaba en la entrada del atrio. Ok, interesante. La entrada del atrio y la entrada de la carpa, que están lineales, esas tenían que dar hacia el oriente, o sea, hacia la salida del sol. Cuando el sol estuviese saliendo, tenía que dar sobre la puerta del atrio y sobre la puerta de la carpa o del tabernáculo en sí. Entonces las puertas daban hacia el oriente y entonces el altar del holocausto estaba en la entrada del atrio justo después de la puerta, por lo que era el primer objeto que el sacerdote encontraba al entrar. Entraba por aquí el sacerdote y se encontraba con el altar del holocausto. En este sitio, en el atrio, solamente podían estar los levitas, los sacerdotes, por supuesto, y el sumo sacerdote que tenía para entrar al lugar santísimo tenía que pasar por aquí. Aquí no podía entrar nada, nada de gentiles, ni siquiera israelitas que no fuesen los levitas. Todos tenían que dejar aquí en la puerta el animal que iba a ser sacrificado. El propósito del altar del holocausto es que era el lugar donde se ofrecían los sacrificios de animales. La sangre se derramaba sobre el altar y las partes de los animales se quemaban. Era el lugar de expiación donde se pagaba el precio del pecado. En la guía que le voy a enviar va a haber una bonita explicación acerca de todo esto que les estoy diciendo. Entonces, el tipo era el altar del holocausto. El antitipo, lo que vamos a encontrar en Hebreos posteriormente, el altar del holocausto es un tipo de la cruz de Cristo. La cruz es el altar donde el sacrificio perfecto y final fue ofrecido. A diferencia de los sacrificios de animales que eran temporales y tenían que repetirse, el sacrificio de Cristo en la cruz fue definitivo y suficiente para expiar los pecados de toda la humanidad. Mientras que los israelitas tenían que llevar un cordero, un chivo, un becerro, un ternerito para hacer los sacrificios respectivos con respecto a su pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el antitipo, la figura misma de las cosas, Jesús, resultó ser el sacrificio perfecto. Es por esa razón que, bueno, en primer lugar, usted y yo no somos judíos, ni siquiera hubiésemos tenido chance de ir a sacrificar, a llevar esos animalitos para sacrificar. Pero para los hebreos, a quien está escrita la carta, esto es importante porque para ellos, para su generación antigua, ellos tenían que estar llevando un corderito, un ternerito, un chivo, un becerro, según la posición económica, incluso habían palomitas, tórtolas, según la posición económica que tuviera cada israelita, tenían que llevar cada vez que cometían un pecado, bien sea por hierro, o por ignorancia, o por prevaricación, tenían que llevar y estar cada rato sacrificando el animalito perfecto.
Eso ya lo hemos también estudiado los domingos, una vez expliqué acerca de esto. Entonces, el altar del holocausto es el tipo y el antitipo, el sacrificio de Cristo. En ese atrio también estaba la fuente de bronce, esta que está aquí entre los dos levitas que están ahí con túnica blanca. La fuente de bronce. Fíjese, ese es el tipo, la fuente de bronce. En el texto del Éxodo dice, luego el Señor le dijo a Moisés, haz un lavamano de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo, o sea, entre la carpa que tenemos allá en el fondo y el altar del holocausto, y llénalo de agua. Fíjense el simbolismo de la purificación y del agua en este tipo, en esta sombra. Allí Aarón, que iba a ser el sumo sacerdote, y sus hijos, que iban a ser los sacerdotes, se lavarán las manos y los pies. Para entrar a esa carpa, ellos tenían que lavarse las manos y los pies. No podían entrar a la carpa que vemos al fondo si no se lavaban primero en la fuente de bronce. Y también tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor, lo que venía diciéndole. Y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes, tendrán que obedecerla de generación en generación. Entonces, los únicos que podían tener acceso a esa fuente de bronce eran los sacerdotes y el sumo sacerdote para poder entrar allá a la carpa que ven al fondo o para poder oficiar en el altar del holocausto. Ese era el tipo, la sombra. El antitipo, la figura misma es, la fuente de bronce es un tipo del bautismo. El bautismo viene siendo la figura de lo que era la fuente de bronce. Para poder ir a la presencia del Señor, el sacerdote tiene que lavarse. Para poder ir ante la presencia del Señor, todas las personas tenemos que pasar por el bautismo. El bautismo es la obediencia al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, otra vez más, el antitipo refleja lo que es Cristo. De la manera como el sacerdote no podía pasar al lugar santo sin antes haberse lavado, nosotros no podemos ser parte de la iglesia sin antes ser bautizados, sin pasar por Cristo. Esto es sumamente importante y para los hebreos a los cuales se le escribe la carta, Pablo usa esta sombra y esta figura para explicarles que ellos habían sido lavados, habían sido purificados con agua pura, como lo vamos a ver más adelante, cuando estemos leyendo la carta a los hebreos, con corazón sincero, lavados con agua pura. Dentro de de ese patio, entonces tenemos el atrio, el patio central, cubierto por toda esa cortina blanca, la fuente de bronce, el altar del holocausto. Ahora vamos a entrar al interior de la tienda, del tabernáculo en sí, pues, de la carpa. Dentro de la carpa, ahí tenemos una toma desde arriba y vemos que dentro de esa carpa habían dos lugares. Un lugar que llamaban el lugar santo, aquí está la puerta. La puerta está aquí. El lugar santo y este es el lugar santísimo. Aquí había un velo. Esta cortina que está aquí es el velo. Ese velo se rasgó cuando murió Jesucristo. Era el velo del templo. Ya no era el tabernáculo, no el velo del templo. Pero entonces hablemos del lugar santo primeramente. A este lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote, por supuesto, pero ningún levita podía entrar a este lugar santo. Entonces, en este lugar santo estaba lo que ellos llaman la menorá o el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Entonces vamos a hacer una breve reseña de cada una de esas cosas. La menorá, que era el candelabro de oro en el tabernáculo. En el templo fueron ya varios candelabros que hicieron, pero como estamos hablando del tabernáculo, hablemos del candelabro de oro, el singular, el único candelabro de oro que había dentro de esa carpa. Su ubicación estaba dentro del lugar santo, se colocaba en el lado sur, es decir, a la izquierda de la habitación, tal y como está en la foto,
frente a la mesa de los panes de la proposición. Los panes de la proposición estaban aquí. Era el único elemento que proporcionaba luz al lugar santo, un espacio sin ventanas. En el lugar santo, en esa carta, no había ventanas, no había entrada del sol. Solamente cuando se abría la puerta, pues entraría el rayo ahí. ¿No? Pero la única fuente de energía, la fuente de luz que había en el lugar santo era eso. Y esa luz no se podía apagar nunca, nunca. Esa luz tenía que estar siempre encendida. Y el propósito era que su función principal era iluminar la presencia de Dios. Estaba hecha de una sola pieza de oro puro y sus 7 lámparas debían arder continuamente de la tarde a la mañana usando aceite de olivo puro. Siempre tenía que estar encendido esas luces, siempre tenía que estar encendida. Simbolizaba la luz de la presencia divina, la vida y el conocimiento que provienen de Dios. Sin la luz de la menorá o del candelabro, el lugar santo estaría en total oscuridad. Ese era el tipo, esa es la figura. Eso es lo que el autor, el escritor de Hebreos le va a explicar a estos hebreos, que ellos, que así como en el tabernáculo o en el templo habían candelabros, ellos tenían que hacer ahora la luz del mundo. La iglesia iba a ser la luz del mundo. Según Éxodo 27, 20 al 21, el sacerdote entraba al lugar santo 2 veces al día para atender las lámparas de la menorá. Cada mañana se lavaba en la fuente de bronce, encendía las lámparas y realizaba otras labores dentro del tabernáculo y también fuera. Cada mañana encendía las lámparas. Y al anochecer, entre las 2 tardes, cuando caía el sol, volvía a entrar para encender las lámparas, de modo que ardieran continuamente durante toda la noche. Entonces el sacerdote, él era encargado de que la luz del tabernáculo nunca se apagara. Interesante, ¿no? Este ritual aseguraba que la luz de la menorá nunca se apagara, simbolizando la constante presencia y guía de Dios. Ese era el antitipo. El tipo, perdón, el antitipo, la menorá es un tipo de Jesucristo, quien es la luz verdadera. La Biblia lo identifica directamente como el cumplimiento de esta figura. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la luz de Dios. Ahora fíjense, hermano, Jesucristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14, también habla y dice, vosotros, diciéndole a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Entonces nosotros en la iglesia debemos ser ese candelabro, pero a su vez como sacerdotes debemos estar siempre haciendo que esa lámpara, que somos nosotros mismos, nunca se apague ni durante el día ni durante la noche. Debemos siempre recargar el aceite de oliva, otra figura, siempre estar en la figura del Espíritu Santo. Debemos estar siempre pegados, debemos estar siempre en comunión con el Espíritu de Dios para permanecer en la luz de Dios, en la presencia de Dios. Fíjense qué interesante entonces las sombras con la figura, primeramente de Cristo, quien dijo yo soy la luz del mundo, y luego de la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Ahora vamos a la mesa de los panes de la proposición. Estaba dentro del lugar santo en el lado norte, a la derecha, al entrar frente a la menorá. Es aquí el que está aquí. Estos panes de la proposición, su propósito era sostener los 12 panes, la mesa, el propósito de la mesa de los panes de la proposición era sostener 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Este pan se horneaba cada sábado y permanecía en la mesa durante toda la semana como un pan perpetuo o pan de la proposición ante la presencia de Dios. Simbolizaba la provisión constante de Dios para su pueblo, así como la comunión y la alianza continua entre Dios e Israel. Entonces, siempre en esa mesa, toda la semana, tenían que estar esos 12 panes de la proposición. Y cada sábado el sacerdote los cambiaba. El antitipo, la mesa de los panes, es un tipo de Jesucristo, quien es el pan de vida. Jesús mismo lo afirmó en el Evangelio de Juan, cuando él dijo, yo soy el pan
de vida. En la iglesia, ¿cómo lo reflejamos? En la comunión, en la cena del Señor. Bueno, Eucaristía, que iba a decir Eucaristía, Eucaristía significa acción de gracias. Cada domingo nosotros hacemos acción de gracias, eso es la palabra griega, acción de gracias a Dios a través del pan y del vino. Eso siempre debe estar presente en nuestras vidas, como la mesa de los panes de la proposición siempre estaban presentes en el tabernáculo. Nosotros cada 8 días también, en este caso domingo, debemos ir a renovar esos votos, a renovar esa mesa de esos panes o del pan de la comunión. Ahora vamos con el altar de incienso, que es el que está aquí pegado al velo, el altar de incienso. Pues, ¿qué se quemaba en el altar de incienso? Pues se quemaba incienso. Estaba justo frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Estaba alineado con el arca del pacto del otro lado del velo. Aquí estamos el arca del pacto, al otro lado del velo, en el lugar santísimo. Eso lo vamos a nombrar ahorita. Su propósito principal era quemar incienso, una fragancia dulce que ascendía continuamente ante la presencia de Dios. El sacerdote debía quemar incienso cada mañana y cada tarde. Por eso es que el altar de incienso tenía que estar en el lugar santo, que era hasta donde podía entrar el sacerdote. El sacerdote no podía pasar al lugar santísimo. Pero el trabajo del sacerdote era quemar ese incienso cada mañana y cada tarde. Cada vez que entraba a encender las lámparas, tenía que quemar el incienso. Este humo perfumado simbolizaba las oraciones del pueblo de Dios ascendiendo ante el trono divino. Este incienso tenía una fórmula especial cuyo ingrediente y la manera de hacerlo está en el libro de Éxodo. No vamos a hablar ahorita al tanto para no extender más el tema. Estaba en el libro de Éxodo, pero era exclusivo para el Señor. El incienso es señal de adoración. Por eso era que quemaban incienso en el altar de incienso delante del arca del pacto. Lo único que se interponía era el velo. Fíjense, vayan pensando entonces en nuestras oraciones. Ya no hay un velo que se interponga y nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Pero el incienso tenía su fórmula específica, igual que las oraciones tienen que ser de manera específica. El antitipo, el altar del incienso es un tipo de la oración y la intercesión del Señor Jesús ante el Padre y de las oraciones de los santos. Que nosotros oramos, el Apocalipsis habla muy bonito de esto. Nosotros oramos y los ángeles en el Apocalipsis 8 habla de que nosotros oramos. Eso sube a Dios como un incienso. El ángel arriba le echa más incienso a ese incensario y eso hace llegar a la presencia de Dios. Es una clase muy bonita que puede que la tengamos en otra oportunidad. Adelantemos aquí. Vamos a hablar ahora del lugar santísimo, lo que está aquí, este que está aquí. A ese lugar solamente podía entrar una persona y una vez al año. Una persona y una vez al año. Era la parte más interior y sagrada del tabernáculo. Estaba separada del lugar santo por un velo grueso, la cortina que usted ve aquí, y ricamente bordado. Era el velo, en este caso, en aquella oportunidad fue el velo del templo que se rasgó cuando Cristo murió, abriendo paso del lugar santo al lugar santísimo. Eso lo vamos a estudiar en Hebreos 10. Era un cubo perfecto de 10 codos por 10 codos, lo que simboliza la perfección y la santidad de Dios. Ese era el arca del pacto. Tenía dos querubines en la tapa del propiciatorio. Son elementos interesantes, son sombras que vamos a ver más adelante. Ahorita simplemente estamos haciendo un panorama general. El acceso, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y solo una vez al año en el día de la expiación. Lo que los judíos llaman hoy día la fiesta del Yom Kippur, celebrada, que celebran, por cierto, en este mes de septiembre. No sé en qué día, bueno, en el calendario hebreo correspondía si mal no recuerdo, al 10 del mes séptimo. Deben estar los judíos por estos días a punto de celebrar el Yom Kippur. El propósito era la morada terrenal de la gloria de Dios. Si la presencia de Dios está en algún lado en la tierra, era en esa arca del pacto. Dentro de este espacio sagrado se encontraba el arca del pacto, el mueble más sagrado del tabernáculo. Esa arca del pacto desapareció y la volvemos a encontrar en el libro de Apocalipsis.
allá en la Jerusalén celestial. El antitipo, el lugar santísimo, es el tipo del cielo mismo y de la presencia de Dios Padre. El velo que lo separaba era un tipo de la barrera del pecado que impedía a la humanidad el acceso a Dios. Como dice Isaías 59, ¿qué es lo que impedía que nos acercáramos a Dios? El pecado. Destruido, derribado el muro del pecado, podemos tener acceso a la presencia de Dios y entrar al lugar santísimo, como dice Hebreos 10. El tabernáculo, entonces, vamos a leer Hebreos 9, 1 al 10, dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Nos va a hablar del santuario. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Eso ya lo vimos. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, decía el autor de Hebreos, y ahorita también lo digo yo, no se puede hablar en detalle. Y así después dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, cuando escribe la carta del autor a los helenistas, judíos helenistas que estaban ahí recibiéndola, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El tipo, la carta a los hebreos describe el tabernáculo y su sacerdocio como una copia y sombra de las cosas celestiales. Esto significa que el santuario terrenal no era la realidad final, sino una réplica imperfecta de un modelo perfecto que ya existía en el cielo. El arquetipo es el diseño original y divino que Dios presentó a Moisés, y el tabernáculo que Moisés construyó es la copia o el tabernáculo terrenal de ese diseño celestial. ¿Quién vendría a ser el antitipo? Ya lo hemos dicho. En primer lugar, Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, hecho carne. Y en segundo lugar, el antitipo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo y la iglesia son inseparables. La Biblia presenta a Cristo y la iglesia como una unidad, donde la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, el cumplimiento de la tipología no solo se ve en la obra de Cristo, sino también en el pueblo redimido que forma su cuerpo. Por eso el autor de los Hebreos le dice a ellos que no dejen de congregarse para que se estimularan unos a otros al amor y a las buenas obras. El congregarse era importante como iglesia. La iglesia es el verdadero Israel. La iglesia compuesta por judíos y gentiles es vista como el pueblo de Dios del nuevo pacto. En este sentido, la iglesia cumple las promesas y figuras del antiguo Israel. Por ejemplo, el tabernáculo del Antiguo Testamento era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Ahora la iglesia es el templo de Dios habitado por el Espíritu Santo. Estoy acelerando porque ya me salió el aviso que eso se va a vencer. La comunidad de los que han entrado en el descanso. La carta a los hebreos habla del reposo de Dios, Hebreos 4, al que los creyentes entran por la fe. Este descanso es una realidad antitípica que la iglesia experimenta. La congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, Hebreos 12, 22 al 23. Por lo que la iglesia, hermanos, al ser un antitipo en el modelo arquitectónico de Dios, en el arquetipo de Dios, en la mente de Dios estaba la iglesia, que luego vino a ser el tipo, el tabernáculo y el antitipo, la iglesia misma, no es un plan B, como muchos lo han querido presentar. Y como Cristo no pudo establecer su reino, dicen algunos, ¿qué más? Le tocó establecer la iglesia. No es un plan B de Dios. La iglesia es el arquetipo y el antitipo de Dios, la figura misma de las cosas. La visión de la Biblia como un todo coherente con el Antiguo Testamento apuntando hacia el Nuevo demuestra que el plan de Dios para redimir a la humanidad a través de Cristo y establecer su iglesia fue un plan original y deliberado, no una solución de emergencia ante el fracaso del antiguo pacto. Efesios 1, 3 dice que desde antes de la fundación del mundo estaba en la mente de Dios. El autor de Hebreo lo deja claro al presentar el antiguo sistema como una sombra
que tenía como propósito señalar hacia la realidad futura. En otras palabras, las sombras no existieron porque Dios no tuviera una realidad mejor. Más bien la realidad, el antitipo, era tan grandioso que Dios usó las sombras, el tipo, para preparar a su pueblo y revelar su plan progresivamente a lo largo de la historia. Qué hermoso es cuando nosotros podemos ver a la iglesia como la ve Dios. Regresando nuevamente al escritor, hasta ahora tenemos que el escritor conocía a Timoteo, era un cristiano de segunda generación que pudo haber escrito desde Italia, era un profundo conocedor de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, que utilizó como fuente principal a la Septuaginta, versión de los 70, traducida del hebreo al griego durante el periodo conocido como los años del silencio en Alejandría, Egipto. Otras pistas interesantes que arroja la carta son el idioma en que fue escrita. Fue escrita en griego común, koiné. Sus receptores eran de la comunidad judía helenística convertidos a Cristo. Entre los probables escritores están el apóstol Pablo. Una teoría dice que mientras estuvo en Jerusalén, Pablo transmitió el mensaje de Hebreos en forma de sermón para los judíos romanos. Se piensa además que cuando llegó a Roma puede que haya dictado el mensaje a Lucas, el cual lo pulió para publicarlo. El hecho de que haya sido un sermón se sugiere de la declaración que dice, el tiempo me faltaría, en Hebreos 11:32, el cual refleja la clase de lenguaje griego normalmente usado en el hablar. También otros padres de la iglesia tuvieron bastante que decir en cuanto a la autoría de Pablo. Clemente de Alejandría, un teólogo griego, opinaba que el libro había sido escrito por Pablo a ciudadanos hebreos en el lenguaje hebreo y traducido al griego por Lucas. Orígenes, quien es visto como el teólogo y erudito bíblico más grande de la iglesia primitiva, consideraba que el mensaje era de Pablo. Sin embargo, creía que otro sirvió como el redactor. Orígenes conocía muy bien los puntos de vista de estos hombres de la antigüedad y sus sugerencias no deben ser obviadas sin dársele cuenta. Y Jerónimo, ya del siglo V, traductor de las escrituras latinas, la Vulgata, era consciente de las dudas acerca de la autoría paulina. Sin embargo, dijo, tenemos que admitir que la carta escrita a los hebreos es considerada como de Pablo, no solamente por las iglesias del Oriente, sino por todos los autores eclesiásticos que desde el comienzo han escrito en griego. Entonces tenemos que la teoría tradicional sugiere que fue Pablo el escritor de Hebreo, aunque con muchos argumentos en contra. Otro argumento es la fecha en que fue escrita, como lo vamos a ver dentro de un rato. Bernabé es mencionado por Tertuliano como el escritor de la carta a los hebreos. Puede que se dé alguna justificación histórica para considerar a Bernabé como el autor. Tertuliano, como dije hace un momento, que murió alrededor del 200 después de Cristo, se refirió a una carta a los hebreos bajo el nombre de Bernabé y luego citó del libro que tenemos en la Biblia. El hecho de que era un levita le da crédito a la posible autoría de Bernabé, en vista de que Hebreos trata en su mayoría de las actividades levíticas, pero una vez más, en este caso no tenemos escritos suyos con los cuales comparar Hebreos. Apolos es mencionado por Martín Lutero debido a su elocuencia y conocimiento de las escrituras. La teoría que dice que Apolos escribió el libro está basada meramente en similitudes en el uso de términos del autor de Hebreos y el de Filón de Alejandría. Apolo provenía de Alejandría, según Hechos 18:24, sin embargo no tenemos escrito suyo para compararlo con Hebreos. Si esta hipótesis fuera válida, parece que Clemente de Alejandría, el cual escribió alrededor del 200 después de Cristo, lo habría mencionado. Más bien dedujo que Pablo era el autor. Pese al razonamiento inteligente usado para defender la idea, la sugerencia de que Apolos escribiera hebreo carece de pruebas. Otros dicen que fue Priscila y Aquila, en una propuesta por Adolf von Harnack, ya que se los describe como maestros. Clemente de Roma es otro de los candidatos. Otros dicen que fue Lucas el que escribió. Y como leímos, algunos dicen que Lucas simplemente fue el amanuense que escribió lo que Pablo
primero citó como sermón y luego lo pulió como el texto o como la carta que tenemos a los hebreos o algún otro discípulo de la segunda generación de cristianos. La fecha en que fue escrita la carta es probablemente entre los años 60 y 70. Sin ninguna duda, antes de la destrucción del templo en el año 70. Los judíos regresaron a Roma luego de la muerte de Claudio en el año 54. Claudio los había expulsado de Roma. Regresaron después de su muerte. La mención de la liberación de Timoteo en Hebreos 13:23 es crucial para fechar la carta. Aunque esto nos sitúa en la década de los 60, también nos lleva a un punto muy cercano a la fecha del martirio de Pablo, tradicionalmente entre el 67 y el 68 después de Cristo, lo que se ha convertido en una de las principales objeciones para admitir su autoría. Propósitos de la carta. Como estudiaremos, la carta tiene tres propósitos principales. El primero es demostrar la superioridad de Jesucristo. Jesucristo es superior a los ángeles. Eso está en los capítulos 1 y 2 de Hebreos. Muestra a Jesús como el Hijo divino, el heredero de todas las cosas, que es adorado por los ángeles. Superior a Moisés, en los capítulos 3 y 4. Argumenta que Moisés fue un siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el Hijo que la construyó. Superior al sacerdocio levítico, capítulos 5 al 7 de Hebreos. Este es uno de los puntos centrales. El autor explica que Jesús es un sacerdote eterno, no según el orden de Aarón, sino según el de Melquisedec. Superior al antiguo pacto, según Hebreos capítulo 8. El nuevo pacto en Cristo es mejor que el antiguo, ya que está fundado en promesas superiores. Superior al sistema de sacrificios, capítulos 9 y 10 de la carta a los Hebreos. El sacrificio de Jesús en la cruz es único, definitivo y perfecto, haciendo innecesarios los sacrificios de animales. El segundo propósito es el de animar a los creyentes a perseverar. Los creyentes estaban pasando por un momento de persecución y desánimo, por lo que muchos consideraban volver a las prácticas judías, la sinagoga, los sacrificios, en busca de seguridad y aceptación social. Ante esta tentación, el autor les exhorta a no retroceder. Les advierte sobre el peligro de apostatar o de abandonar su fe, comparándolo con una traición irreversible. Les exhorta a perseverar en medio de la prueba. Les recuerda que las dificultades son parte del proceso de crecimiento y les anima a imitar el ejemplo de los héroes de la fe del pasado. Y les exhorta a mirar a Jesús. El autor les invita a fijar su mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y el tercer propósito que vamos a encontrar en la carta es exhortar a los cristianos a la madurez espiritual. El autor se lamenta de que los creyentes aún sean niños en la fe, necesitando ser alimentados con leche en lugar de alimento sólido. Hebreos 5, 11 al 14. Su propósito es llevarlos a una fe más profunda y madura, que les permita comprender las verdades más complejas del Evangelio. En resumen, el propósito de la carta es una poderosa combinación de teología y pastoral, proveer una base doctrinal sólida para demostrar la supremacía de Cristo y a partir de ahí exhortar a los creyentes a vivir con fe y perseverancia frente a las dificultades, rechazando cualquier intento de volver a un sistema de creencias inferior. O sea que esto nos cae como anillo al dedo a todos los cristianos en el siglo XXI. Como pueden ver, esta fue la introducción a la carta a los Hebreos, la clase número 1, panorama general de la carta. La próxima semana, si Dios lo permite, estudiaremos la clase número 2. Que Dios les bendiga grandemente.